Gracias, Jesús, santo. Amén. Toda gloria, toda honra para nuestro Dios. Le damos las gracias, Señor, porque podemos adorarle, podemos glorificarle, dándole honra y gloria a su nombre. Él es el Todopoderoso que está con nosotros. Amén. Amén. Así que le damos gracias, Señor, por todo su amor, por toda su misericordia. Le alabamos, le glorificamos en espíritu y en verdad. Estamos contentos porque Dios está con nosotros. Pueden tomar asiento. Amén. Usted decía, ¿a qué hora le dice el pastor Centeno? No saben nada que vamos a alabar una hora más al Señor. A ver. Vamos a glorificar a Dios. Sí, Señor. Le damos gracias a Dios porque estamos bien, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No es cierto? También le damos gracias, Señor, por la salud de nuestra hermana Ana, que ya la tenemos de vuelta. Amén. Según me dijeron por ahí, que está a 0 kilómetros. Así que le damos gracias, Señor. También le damos gracias, Señor, por la hermana Nelly. Porque también Dios la tiene con buena visión, buen ojo y ojos azules. ¿Para qué más? Le damos gracias, Señor, porque Él es bueno. Dice que Él cuida de nosotros. Nosotros teníamos la certeza que la hermana Nelly y la hermana Ana iban a ir y iban a volver porque Dios la iba a usar donde ellos estaban. Yo sé que Dios usó a la hermana Nelly, usó a la hermana Ana y yo decía, ¿por qué voy al hospital? Porque Dios la iba a usar allá, pues Dios la usó. Conoció a otra Ana, la hermana Ana, conoció a una Norma también. Así que por ahí Dios la estuvo usando, porque también usó a la hermana Nelly, que no tengo ni duda, porque hasta con los médicos Dios no usa para hablarle de Cristo Jesús, a la enfermera y todo eso. De alguna manera Dios dice que a nadie va a poder decir, a mí no me hablaron de Cristo. Porque Dios va a mandar a todos los lugares a sus hijos para que hablen de Cristo Jesús. Porque Él es nuestro poder, nuestra gloria, nuestra victoria, Él es nuestra libertad y Él está con nosotros. Así que le damos gracias al Señor, ya estamos acá. ¿Ves que tuvimos música? Porque Dios sabe cómo lo hace, así que le damos gracias al Señor. La verdad es que estamos empezando un nuevo año con victoria. ¿Ven? Victoria natural, victoria espiritual y le damos gracias al Señor por aquella victoria que Él nos da. Así que también saludo a los hermanos que están conectados. Sé que el hermano Sergio es un fiel hombre de Dios que siempre está ahí. No hay que ni dudarlo porque Él ama a Dios y está ahí presente. Para que sepan ustedes, el hermano Sergio pertenece al ministerio. Porque Él estuvo acá con nosotros, acá recibió a Cristo Jesús, aquí se bautizó. ¿Se acuerdan cuando se bautizó el hermano Sergio? Amén, sí, Señor. Así que Él es parte acá del ministerio, está allá en Calama, pero allá está hablando del ministerio. Así que le damos gracias por la vida del hermano Sergio, porque también Él ha visto la mano de Dios cuando llegó acá. Y no llegó, mire, allá pudo haberle hablado en Calama, ¿no? Pero dijo, allá anda Arica, allá hay un hermoso hermano, hermosa hermana que te van a hablar de Cristo Jesús. Amén. Así que le damos gracias al Señor. Bien. Dios dice limpieza espiritual, porque tenemos que empezar el año con limpieza, ¿cierto? Limpieza, porque toda la suciedad, toda la inmundicia tiene que quedar atrás, esas cosas no nos sirven. Entonces, dice que la limpieza es una acción inevitable en el campo físico, lo es también en el campo espiritual. Tenemos que estar limpios en lo natural como en lo espiritual. Amén. Porque es agradable estar al lado de alguien que está bien físicamente, olorosito, ¿no es cierto? Pero es agradable estar al lado de alguien que lo abandonó el desodorante. Pues entonces, en lo espiritual igual dice que la desobediencia, dice que el pecado es hediondo, insoportable. Dice que Dios no soporta aquello porque es inmundicia. Por eso que Dios nos habla de la limpieza espiritual. Entonces todas las cosas en la vida necesitan mantenimiento. Todo necesita cuidado, atención. Y esa es la cruda realidad de la vida. Las cosas al paso del tiempo, si no se mantienen, terminan causando problemas y dificultades. Si en lo natural, hermano, yo no me cuido, yo soy desordenado,
tanto en mi alimentación como en mi cuidado, al final esto me pasa la cuenta. Han visto que hay mucha gente que dice, no, a mí no me pasa nada. Y después no llegan a los 50 años y andan como viejos de 100, con todos los achaques. ¿Por qué? Porque no se cuidaron. Le empieza a afectar lo físico porque no se cuidaron. Le dieron maltrato a su vida y todo eso. Hermano Ángelo. Y entonces empieza a afectar por el mal cuidado físico que se dieron. En lo espiritual también, hermano, nosotros tenemos que tener mantención. Dios dice que tenemos que tener el cuidado de tener una mantención a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús necesitamos. Entonces, observemos, por ejemplo, que si nos visitamos al dentista, si no visitamos al dentista, hermano, y tenemos la dentadura no buena, se acumulan bacterias, ¿no es cierto?, que traerán consecuencias dolorosas para el cuerpo y para las finanzas. Porque debiéramos ser precavidos y ir al dentista para que después esto no lo salgan con más problemas. Además, un problema dental es bien fuerte, ¿no es cierto? Y después cuando tú vas al dentista no es barato, por lo tanto hay que ir por lo menos una vez al año a hacerse un chequeo a la dentadura. Antes se acuerdan que los papás no se preocupaban lo que era la dentadura, lo que era la vista, nada, no se preocupaban. Y de repente a ti te dolía una muela y el papá decía, abre la boca y con la alicate, ¡pah!, te sacaban la muela. O como se hacía más tradicional, una pitita y en la puerta, y te cerraban la puerta y ¡pah!, y salía la muela. Eso eran los dentistas a domicilio. La vista, ¿quién se preocupaba de la vista? Nadie, porque entonces normalmente había niños que no veían y tenían dificultad y nadie sabía nada porque no existía tampoco, hermano, la tecnología, o no existía lo que hay ahora. Por eso, mira, nosotros nos reímos, pero es una realidad. Hoy de los niños se preocupan de muy chiquitos, hermano, de todo su organismo, de la vista, de la dentadura, de todo. El otro día nos reíamos porque me causó risa que Carla dijo, llevo al control dental a Mateo. Tiene una muela, hermano, y un par de dientes y va al control dental. Qué sorprendente. Es sorprendente. Hermano, tú lo miras de chiquito cepillándose los dientes. Sorprende, ¿o no? Antes no se preocupaban de eso, por eso que la mayoría de nosotros, los que somos jóvenes, tenemos los problemas dentales de la vista porque nunca se preocuparon de aquellas cosas. Y tenemos que preocuparnos. Entonces, hermano, mira, con el paso del tiempo nuestra arteria hay tendencia a acumulación de grasa que van taponando el flujo normal de la sangre. Y hermano, por eso es que suceden muchos infartos o problemas cerebrales, porque no los controlamos hasta que nos da un ataque al corazón o a la cabeza y ahí nos damos cuenta, uy, teníamos tapada la arteria, se hizo un coágulo. Pero eso se pudo evitar si hubiera habido un control anual. Se pudiera haber evitado, pero... Y aparte que, dígame que no somos desordenados. Somos desordenados. Dígame que a veces 10 de la noche, 11 de la noche no está el churrasquito por ahí. ¿O no? O dígame que no somos buenos para los asados. Sí, pues si somos así, hermano, pero también eso no es malo. Si tenemos cuidado, tenemos control de las cosas. Eso no es malo si verdaderamente somos precavidos y lo hacemos control. Mira, hay un control que se hace anualmente. A todo el mundo se le hace un control anual. Levanten la mano todo lo que haga ese control anual. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué? Porque no hay tiempo. ¿Cómo no va a haber tiempo para ir al médico, hermano? Pero sí tenemos tiempo para otras cosas. Tenemos tiempo para ir de vacaciones, ¿no? Pero no tenemos tiempo para ir a hacer un chequeo médico. ¿Y qué es más principal, hermano, ir de vacaciones a hacer un chequeo? Si yo me hago un chequeo, voy a saber que voy a ir de vacaciones bien, voy a vivir tranquilo. Entonces, hermano, a veces no le damos el lugar o el orden que corresponde a nuestra vida. Hermano, los barcos en el mar tienen que regularmente darse mantenimiento.
porque el paso del tiempo se acumula y su fondo cantidad de elementos más que le impiden navegar de la mejor manera. Entonces, hermano, todo necesita mantenimiento, todo. No hay nada que no necesite mantenimiento. En 12 meses, mire hermano, y esto es interesante que lo sepamos como enseñanza. Dice que en 12 meses un barco petrolero puede acumular 5 toneladas de musgo, algas y elementos marinos que se llenan al fondo y lo hacen navegar más lento. 5 toneladas de musgo en un año acumula el barco abajo. Yo me acuerdo, hermano, cuando navegaba en ese barco grande, falucho, y donde después me decían Simbal Marino, claro que yo me perdí. Me perdí en la navegación. El barco tenía musgo. Y hermano, en alta mar, cuando nosotros estábamos ahí caraditos, los peces comían el musgo y se acumulan. Y eso hay que limpiarlo porque eso hace peso, hace que el barco no ande como debiera andar. Los closets y los sitios de nuestra casa donde se guardan archivos normalmente tenemos que hacerle limpieza. Los closets nuestros, los closets del hombre, de la mujer, hay que de repente abrirlo y revisarlo porque, hermano, a veces no tenemos dónde colocar cosas porque no cae mal. Pero resulta que tenemos ropita en el closet de años que ni usamos. Entonces el closet necesita una mantención. Y a veces, hermano, Dios nos lo bendice porque ¿dónde vamos a colocar la bendición? Porque la tenemos llena de cosas que no utilizamos. Entonces, hermano, hay que hacer limpieza de estas cosas. Muchas veces encontramos que todavía guardamos, hermanos, cosas que ya no utilizamos, que ya no, a veces se nos pierden cosas. ¿O no? Porque la guardamos, pues la guardamos en sitios donde está lleno de cosas y de repente queremos, lo necesitamos, no lo encontramos. Pero después, hermano, con el tiempo vamos a buscar otra cosa y encontramos lo que andábamos buscando hace un año atrás. ¡Oh! Y acá está. Así, hermano, me pasa a mí con la bandera chilena. Cuando el día de la fiesta pase tengo que colocarla, no la encuentro. Y yo digo, no, pues si yo la guardé en un lugar. Y con el tiempo voy a buscar otra cosa y la encuentro. Digo, ahora sí que la voy a guardar para tenerla presente. Y llega la fiesta y yo todavía no la encuentro. Hermano, tú hay que darle mantenimiento. A un auto hay que darle mantenimiento. Hay gente que cree que subirse al auto es echarle a andar nomás y andarle y darle. Hay algunos hermanos que no saben nada de vehículos y debieran informarse. Porque por eso que se echan a perder los vehículos a veces, porque no sabemos que hay que darle mantenimiento. Estos computadores necesitan mantención porque si no se llenan de virus. Y uno habla de virus y dice, ¿pero por qué los computadores sí se llenan de virus? Toda cosa necesita, hermano, limpieza y mantenimiento. Limpieza y mantenimiento es un problema universal. Todo sistema o cosa, ya sea el diente, su arteria, un bote, un carro, una casa, computadora, eventualmente necesita este proceso. No es una operación muy placentera, especialmente si no lo hacemos normalmente. Mi hermano, no es grato a veces hacer mantención, porque a veces cansa también en una casa. En una casa somos re buenos para guardar cosas. A lo mejor tú no, pero dime, ¿quién en el techo no tiene esa silla que se desarmó un poco? La tiré arriba para después arreglarla. Y pasa años y ahí está esa silla arriba. Somos buenos para guardar cosas que a la final después nunca arreglamos. ¿Quién tiene un living, un comedor? ¿O quién tiene algo arriba del techo que va a usar después o va a arreglar después y nunca lo arregla? Entonces, hermano, la misma operación o principio de limpieza y mantenimiento opera para el sistema no físico. Todo necesita limpieza.
Si ellas se dejan de hacer, hermano, se acumulan y se acumulan problemas. En una familia, hermano, necesita también limpieza. Si en una familia, hermano, no se hace una limpieza y se dejan acumular conflictos sin resolver, ofensas que no se perdonan, no se olvidan, ello hará que la relación no funcione y se rompa y se acabe. Cuando en una familia, hermano, no hay limpieza, no hay perdón, no hay el día a día, se acumulan muchas tristezas, mucho enojo, mucha falta de perdón. Hay familias, hermanos, que viven juntos pero no tienen una relación, porque han acumulado cosas. Y normalmente se acumulan cosas porque hay uno que cree siempre tener la razón. Y puede estar mal, pero siempre debe tener la razón, y entonces al entorno no le hace bien. Porque es difícil tratar con una persona que no acepta sus errores. O una persona que quiere imponer lo suyo nomás. Es complicado. En una familia, hermana, donde no existe el perdón por conflicto, es complicado porque esto va tomando distancia o se va acumulando tristeza, odio y cosas por el estilo. Y se van alejando las comunicaciones, ya no hay comunicaciones. A veces no hay ningún buen día. Si es un Cristo Jesús, no tiene que suceder y sucede. Porque hay muchos hogares cristianos, hermanos, que normalmente han acumulado cosas y hay falta de perdón y no se han perdonado. Y hay una relación pésima dentro de la familia. Hay familias que viven juntos, hermanos, y algunos ni se hablan. O se tienen mala, como se dice, o se tienen odio. Y eso no es de Dios y eso no le agrada a Dios. Porque Dios quiere, hermanos, que seamos hombres y mujeres de bien. Y para eso tenemos que dejar fuera el rencor, el odio, la falta de perdón. Porque una persona, hermana, que está así no es una persona feliz. O aparenta ser feliz, pero no es feliz. Porque a quién le agrada llegar a una casa, hermano, donde hay personas que no se les saluda y ni se sientan a compartir un alimento juntos. ¿Por qué? Porque no se pasan el uno al otro. Están en una misma casa y eso no tiene que ser, y eso es porque acumularon cosas como se acumulan cosas en un closet. Hubo un mal entendimiento y no lo arreglaron. Hubo una mala ofensa, hermano, y no se pidieron disculpas. ¿Por qué? Porque más prevaleció el orgullo, la soberbia. Y viven así y mueren así. Algunos hermanos mueren sin pedirse perdón y sin hablarse. Y después cuando están muertos, algunos dicen, menos mal que se murió. Pero el menos llora porque ¿por qué no fue capaz de pedir perdón y decirle, mira, sabes que yo te amaba, yo te quería? Pero murieron, hermano, acumulando cosas en su corazón. Acumularon odio. Acumularon tantas cosas, hermano, y se van así en algunos de este mundo. Y tengan por seguro que esas personas que se van así, hermano, no van a la presencia de Dios. Porque la cosa es bien clara, en la palabra de Dios lo dice, si tú no perdonas, Dios no te perdona. Y Dios dice que cada día tiene su propio afán, por lo cual nosotros, todos nosotros, hermanos, todos nosotros, tenemos que vivir el día a día. Dice la palabra de Dios, hermano, que no debemos acumular cosas, por lo tanto no se ponga el sol ante tu enojo. O sea, tú no te puedes acostar, hermano, acumulando en tu corazón, que ese es tu closet, tu corazón, una falta de perdón. Porque eso no le agrada a Dios y eso es desobediencia ante Dios. Por lo tanto, tú no puedes vivir de esa manera. Entonces, hermano, este principio tiene su mejor aplicación en el campo espiritual. Porque si al paso del tiempo no hacemos limpieza y mantenimiento de la vida espiritual, entonces nuestra mente y corazón pueden ir acumulando desperdicio y desechos de desobediencia. Escuchen. Porque si al paso del tiempo no hacemos limpieza, mantenimiento de la vida espiritual, entonces nuestra mente, nuestro corazón puede ir acumulando desperdicio, desechos de desobediencia. Acumulación de malos pensamientos, malas actitudes que pueden entorpecer la relación con el Creador del universo, relación con nuestro prójimo,
tropiezo para experimentar el gozo del cristiano, la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Experimentar el poder de Dios cuando no hacemos limpieza, hermano, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. El diablo también se aprovecha y perturba nuestro vivir y atormenta nuestra alma, atormenta nuestro espíritu, atormenta nuestro corazón, atormenta nuestra mente. Cuando no vivimos, hermano, al día a día. Y Dios es claro en esto. Tenemos que vivir una vida agradable a Él, y para vivir una vida agradable a Él tenemos que ser hombres y mujeres de tener la capacidad de verdaderamente resistir esas cosas y no vivir con esas cosas. Por eso que Dios dice: venid a mí, que todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Pero lamentablemente muchos de nosotros, hermanos, estamos muy heridos, y eso lo tenemos guardado en el closet, en nuestro corazón, en nuestra mente. Hemos sido muy dañados y tenemos eso guardado en nuestro corazón, en nuestra mente. Hemos sido muy golpeados, hemos sido muy abusados. Y eso lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, y eso no nos sirve. Eso hace daño para mi vida y mi relación con Dios. No puede haber una buena relación con Dios si acumulamos esas cosas. No podemos, hermano, acumular odio, porque odio no viene de Dios. En Dios viene la paz. Si yo guardo odio sobre una persona, es que me estoy resistiendo a hacer la voluntad de Dios. Si yo tengo rencor con una persona, es porque no he experimentado el amor de Dios que sobrepasa todas las cosas. Si yo no tengo la capacidad, hermano, de perdonar. Yo sé que a veces no es fácil, pero por eso que Dios dice que no es con nuestra fuerza, con su Santo Espíritu. Por eso que hay muchos que tienen raíz de amargura, porque dejaron de entrar de a poquito, hermano, el resentimiento, el dolor, la tristeza, por algo que le hicieron. Por eso que Dios dice que debemos guardar nuestro corazón. Necesitamos entonces, hermano, verdaderamente ser hombres y mujeres que le creamos a Dios sobre todas las cosas en nuestra vida, para no tener desechos en nuestras vidas. Entonces, hermano, es necesario tomar esa precaución y prevención continua de limpieza y mantenimiento de nuestra vida espiritual. Que nuestra relación con Dios no esté obstruida por impedimentos que no nos permita experimentar la vida abundante que Jesús ofrece a todos los que en Él creen. Muchas veces, hermano, no podemos experimentar el poder de Dios porque eso está ahí, esos son estorbos. Oye, qué bonito sería tener el gozo de Dios, pero hay algo que no te permite, hermano, vivir en el gozo de Dios. Tú y yo fuimos creados para alabanza de su gloria, y a veces no podemos glorificar a Dios, alabar a Dios, porque hay algo que está impidiendo en nuestro ser poder alabar a Dios con libertad. Porque, hermano, cuando tú y yo alabamos a Dios, dice la palabra de Dios que suceden cosas, y suceden cosas maravillosas, pero cuando tú alabas a Dios, hermano, teniendo cosas que te están obstruyendo el fluir del Espíritu Santo, entonces no vas a experimentar esas cosas maravillosas. Y va a ser una canción más, no más, y vas a mirar a los demás y van a ver que los demás se gozan, los demás se alegran, pero que les sale innato. Y ese innato es el Espíritu Santo que lo hace fluir en espíritu y en verdad en la adoración al Padre. Porque verdaderamente, hermano, los que están guiados por el Espíritu Santo guían al Padre en espíritu y en verdad. No son, hermanos, imitadores, son adoradores. No son solamente cantores, son adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Lo primero que debemos aceptar que en lo limpio no se convierta en sucio de la noche a la mañana. Tenemos que cuidarnos, hermano, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y esto es un proceso gradual. Lentamente se va infiltrando esto, hermano, que va ensuciando nuestra vida. Nadie es inmune a este proceso. Por eso la Escritura amplía numeralmente y advierte contra ello, a tener cuidado de guardar, mantener limpios nuestros corazones,
Mira lo que dice Proverbios 4:23 en el nombre de Jesús. Hay que mantener limpios nuestros corazones. Hay que ser precavidos, hermano, porque nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y para eso nos tienen que haber estas cosas, porque esto impide mi relación con Dios. Si yo voy de madrugada con Dios y tengo estas cosas, hermano, no va a haber un diálogo. No va a haber un diálogo, voy a ser yo el que hable nomás, porque Dios no va a poder hablar conmigo si hay algo que hace un muro entre Él y yo. Y a veces, hermano, la falta de perdón es un muro para yo tener comunicación con Dios. El odio, la tristeza, la amargura, el resentimiento, el orgullo, son muros. Y hermano, por más que yo quiera hablar con Dios, ver a Dios, relacionarme con Dios, no voy a poder, porque eso me lo está impidiendo. ¿Lo tiene? Si lo tiene, léalo. Proverbios 4:23 dice: y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Léalo de nuevo, por favor. Dice: y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Efesios 5:15. Pasajes como este y muchos más nos dice que si necesitas atender y revisar, mantener, limpiar nuestra vida espiritual. Y eso debe ser continuo, día a día. Porque dice que el mañana no lo pertenece. Hermano, si partes de este mundo sin perdonar, nada con Dios. Nada con Dios. ¿Qué dice? Efesios 5:15 dice: tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace, y no como tontos. No. ¿Bien? No como tonto. Hermano, nos gusta estar bien con Dios. Nos gusta tener una buena relación con Dios. Nos gusta que Dios esté con nosotros. Nos gusta que Dios abra las ventanas de los cielos y los bendiga. Nos gusta, hermano, que cuando nosotros tengamos alguna necesidad podamos hablar con Dios y que Él esté contestando nuestra petición. Porque esto pasa de continuo, hermano. Yo a veces le digo: Señor, ¿sabe? Espíritu Santo, le digo, dile a papá que necesito la respuesta. Y a lo mejor no va a ser la respuesta que yo espero, pero necesito la respuesta. Y si hay algo dentro de mí que está entorpeciendo esto, por favor, yo pido perdón. Porque todos pasamos, hermano, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, aún en la iglesia, aún con el llamamiento que tenemos, con la asignación que tenemos, a veces tenemos conflictos. Y conflictos por diferentes cosas. Y necesitamos estar bien con Dios para que Dios, hermano, pueda sobrepasar ese conflicto y pueda tener una respuesta sobre ese conflicto. A veces oramos, ¿no es cierto? Oramos por los hijos. Y hermano, y a veces tenemos que llegar a rogar y a suplicar para que Dios tome control. Porque Dios dice en su palabra: con ruego y con súplica. ¿Te gusta suplicar? ¿Ya la persona? Hermano, tenemos que ser honestos. A veces no somos buenos para pedir perdón, porque florece el orgullo, la vanagloria, porque a veces florece la soberbia. Y a veces no tenemos una actitud, la que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque hay cosas dentro de nosotros. Y por eso que, hermano, a veces tenemos actitud que no demuestran que si Cristo está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso que a veces, hermano, no mostramos la gloria de Dios que va con nosotros y vamos de triunfo en triunfo, porque hay cosas que impiden que la gloria de Dios pueda fluir en cada uno de nosotros. Hoy día yo le decía a un hermano: actitud, hermano, convicción, hermano. Declara las cosas como que fueran, pero muestra actitud sobre esas cosas. Y a veces, hermano, tenemos que movernos, tenemos que sacudirnos de cosas que nos tienen perturbados, nos tienen atados, nos tienen amordazados. Y tenemos que empezar a
mueran. Porque si no vamos a quedar prisioneros, vamos a quedar ahí parados, hermanos, sin poder vivir lo que Dios quiere que vivamos. Él quiere que vayamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, pero para eso tenemos que ser hombres y mujeres que podamos tener, hermanos, verdaderamente una actitud de querer ser hijo de Dios, hija de Dios, caminando en obediencia y sujeción. Es necesario considerar la consistencia, la obediencia y el amor a Cristo Jesús. Hermano, es necesario considerar. Si no lo hacemos, entonces el mundo y su desobediencia hará su trabajo de moldearnos y conformarnos con el estilo de vida que el mundo ofrece. Terminaremos hablando las cosas del mundo, actuando para el mundo, hábitos y actitudes no del Dios, sino que del mundo. Terminaremos siendo uno más del mundo. Y cuando Dios dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, por lo tanto, hermano, por eso que Dios dice, si te, hermano, te ofende, coloca la otra mejilla. ¿Qué significa? Que no te andan dando de cachetada, sino que, hermano, ofrece de lo que Dios te está haciendo en tu vida. Hermano, perdona si te ofendieron. No devuelvas mal con mal. O sea, hermano, no porque te digan una palabra de ofensa, tú pues no quedas menos, dices dos, no. No caigas en ese juego del diablo. Por eso que el diablo conversa con Dios y el diablo le dice a Dios. ¿Para qué? Pues si mira, ahí los tengo. No tengo que hacer mucho trabajo. Ahí están enojados, ahí se están ofendiendo, ahí no están creyendo. Ahí están. Entonces, hermanos, tenemos que ser verdaderamente hombres y mujeres que queramos ser dirigidos por el Espíritu Santo para caminar verdaderamente como Dios quiere que caminemos. Y para eso no tiene que haber estorbo en nuestro corazón, porque cuando hay estorbo en nuestro corazón no podemos tener la línea directa o abierta con Dios. No podemos, porque esas cosas entorpecen. Dime que no es así, hermano. Ahora estás en el servicio, pero estás pensando en el problema, en la dificultad, en la necesidad, en la enfermedad. Esas son cosas que entorpecen mi relación con Dios. Y Dios te dice, confía en mí, que yo he vencido al mundo. Yo he vencido todas estas cosas. Entonces, para el que cree, hermano, es todo posible, pero para el que no está creyendo, todas estas cosas lo distraen, porque el diablo de alguna manera quiere sacarte, quiere distraerte, quiere perturbarte. Entonces, hermano, tú tienes que creerle a Dios. No, yo voy allá y voy a recibir palabra de Dios. Y diablo, todo lo que tú me digas no tiene ninguna validez, porque en Cristo Jesús está la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. A ti no te voy a oír, así que me tapó, no lo he oído. Un día el pequeño Mateo no quería escuchar a la mamá, al papá y nada, y se tapó el oído. Tápate el oído.